Juanito se autodestapa para presidente. Vamos a quitar a la mafia de Morena. Dejan en prisión a 10 detenidos en Topilejo. Y la DEA abre polémica. Asegura que participó en captura de Caro Quintero, pero embajador lo niega. Bienvenidos, el Caporal del 17 de julio. Comenzamos. Juanito se autodestapa para presidente. Cuando en México se habla de una legisladora, diputada, gobernadora, presidenta, Juanita, es porque su partido político la puso allí solamente para cubrir la cuota de género y si resulta ganadora, obligarla a renunciar para que se quede en el cargo su suplente hombre. El calificativo de Juanita nació en el año 2009 cuando en medio de problemas internos en el PRD, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligó a retirarle la candidatura a la alcaldesa de Iztapalapa, a Clara Brugada para dársela a Silvia Oliva Fragoso. López Obrador, entonces perredista, hizo un plan B para que Clara Brugada sea la alcaldesa. Decidió apoyar al candidato del PT, Rafael Acosta, alias Juanito, pero lo hizo jurar en un mitin que si ganaba iba a renunciar al cargo para que el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, designe a Clara Brugada como la suplente. Juanito ganó la elección y aunque renunció al cargo, nunca le perdonó el gesto a Andrés Manuel López Obrador. Esta semana, Juanito, quien todavía es afín al PRD, anunciará que buscará la presidencia de la República en el 2024. Yo soy el único que le puede ganar al delincuente de Obrador, porque este desgraciado ya me conoce. Nos conocemos desde 1985 y la traición de Iztapalapa y la traición a Juanito se va a pagar caro. Se lo vamos a quitar a la mafia de Morena, a la mafia del delincuente, a la mafia del traidor, de Andrés Manuel López Obrador. En este espacio te platiqué del cómo policías del Ayuntamiento de Purísima del Rincón, Guanajuato, acudieron a la Secundaria Técnica 54 Mariano Matamoros para realizar una jornada con alumnos para evitar que consuman drogas. Sin embargo, en ese evento, policías enseñaron a los menores de edad a empuñar armas de fuego, armas cortas y armas largas, como ves en pantalla, aunque obviamente sin estar cargadas ni hacer detonaciones. Por este hecho, autoridades municipales anunciaron que habría sanciones. Finalmente, el alcalde, el panista Roberto García, informó que fue destituido el coordinador municipal del área de prevención del delito, Hugo Santiago Plasencia, por presuntamente haber sido él quien cedió ante la petición de los alumnos de que les muestren las armas. Y no pasó ni una semana de esta polémica cuando en el estado de Guanajuato se sumó una más. Ahora en León, en un evento ocurrido el pasado lunes 11 de julio, en aquella ocasión la alcaldesa, la panista Alejandra Gutiérrez Campos, realizó los honores a la bandera acompañada de una niña, uniformada como elemento del grupo táctico, rodeada de agentes con armas largas, en un acto en donde ella hizo el saludo militar, como lo ves ahora. La organización Tejiendo Redes de la Infancia para América Latina y el Caribe acusó al ayuntamiento de incurrir en una posible corrupción de menores y de violar a la niña el derecho a tener una vida libre de violencia. Además, criticaron de no haber mantenido en privado algunos de sus datos personales, como tema de identidad. ¿Qué ha pasado tras el operativo en donde fueron detenidas 14 personas, presuntos integrantes de un grupo delictivo de Sinaloa, detenidas tras un enfrentamiento en Topilejo en la carretera México-Cuernavaca? Recordarás que por este hecho, ocurrido el pasado 12 de julio, fueron detenidas 14 personas, 4 de las cuales ya fueron liberadas por no haber sido presentadas pruebas suficientes para inculparlas. Quedaron entonces 10 personas. Este sábado 16 de julio, tras una audiencia que duró más de 10 horas, una jueza decidió dictarles prisión preventiva para impedir que lleven el proceso en libertad. Los cargos que les imputan son delitos contra la salud, portación de arma de fuego, asociación delictuosa, delincuencia organizada, cohecho, tentativa de homicidio contra un policía y privación ilegal de la libertad. Solo que, atención, durante la audiencia, la defensa de los inculpados acusó que sus clientes fueron víctimas de tortura, que todos están golpeados e incluso tienen fracturas. Así es como va el proceso y también la estrategia de los detenidos.
Muchas cosas han pasado desde los últimos videos que te traje a este canal sobre la captura de Rafael Caro Quintero. Comienzo con este comunicado que emitieron las autoridades estadounidenses, dirigidos a los estadounidenses que viven en México. Lo estás viendo en pantalla. Se trata de una alerta de viaje en donde les recomiendan no viajar a los estados de Sinaloa y Sonora, porque se advierte un reacomodo violento tras la captura de Caro Quintero, de tal forma que, según señalan, existe la posibilidad de que haya transeúntes que nada tengan que ver con este reacomodo que resulten heridos o muertos durante los enfrentamientos en la disputa por el territorio. La alerta de viaje para Sinaloa es nivel 4, recomiendan no viajar por delincuencia y secuestro. La de Sonora es de nivel 3 por la comisión de delitos menores y también secuestros. La embajada le pide a todos los ciudadanos estadounidenses en México, a todos en todo el territorio mexicano, mantener un perfil bajo y un alto nivel de vigilancia. Pero también ha existido otro pronunciamiento, y este otro pronunciamiento ha sido todo un escándalo, y justo es el tema principal. La DEA, que es la agencia antidrogas estadounidense, envió un mensaje a sus empleados, mensaje que posteriormente publicó en su página de internet, firmada por la jefa de la agencia antidrogas estadounidense, Ann Milgram. Te muestro este comunicado. Como puedes verlo, aquí dice textual: nuestro increíble equipo de la DEA en México trabajó en conjunto con las autoridades mexicanas para capturar y arrestar a Rafael Caro Quintero, quien está acusado en Estados Unidos de torturar y asesinar al agente especial de la DEA, Kiki Camarena. Este documento tiene fecha de viernes 15 de julio y al momento en que estoy haciendo esta transmisión sigue alojado en la página oficial de la DEA sin una fe de erratas, sin una corrección, sin otro comunicado que lo reemplace o lo actualice. La participación a la que la DEA hace alusión sorprende, pues los trabajos de colaboración con México se habían detenido tras el arresto del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en octubre del 2020. Incluso en octubre del 2021, funcionarios estadounidenses dijeron a la cadena CNN que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había congelado la emisión de visas para 24 agentes de la DEA en México. Aunque en noviembre de ese mismo año, Estados Unidos aseguró que ya habían sido desbloqueadas estas visas. Lo cierto es que también tras la reunión entre los presidentes, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el estadounidense Joe Biden, del pasado martes 12 de julio, ambos presidentes emitieron un comunicado conjunto en el que los dos mandatarios se comprometieron a profundizar la cooperación para luchar en contra de los cárteles. El comunicado que te mostré sobre la DEA y la caída del helicóptero donde murieron 14 marinos, que también hace alusión la DEA a este acontecimiento, que habían participado en el operativo de la detención de Caro Quintero, provocó en las últimas horas una serie de cuestionamientos de diversos actores políticos mexicanos, principalmente exigencias al gobierno de México para que aclare cómo ocurrió el accidente, cómo ocurrió la detención y cómo fue la participación de la DEA en esa captura de Rafael Caro Quintero. Algunos de los que se han pronunciado han sido el senador Germán Martínez, quien es integrante de la Comisión de Justicia y ex titular del Instituto Mexicano del Seguro Social con Andrés Manuel López Obrador. También Guillermo Huerta, diputado federal del PAN e integrante de la Comisión de Justicia en la Cámara Baja, y el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera. Pero ¿qué pasó después? La Embajada de Estados Unidos en México, a cargo de Ken Salazar, emitió este otro pronunciamiento que ves ahora. Para aclarar, y leo textual, dice textual, para aclarar, ningún personal de los Estados Unidos participó en la operación táctica que resultó en el arresto de Caro Quintero. La aprehensión de Caro Quintero fue realizada exclusivamente por el gobierno mexicano. Este pronunciamiento fue subido a la página oficial de la Embajada de Estados Unidos en México este sábado 16 de julio, un día después del comunicado de la DEA, y no hace referencia al por qué la DEA dijo lo que dijo y
que el por qué no se ha retractado o corregido su pronunciamiento inicial. Es importante analizar ciertos aspectos de los dos mensajes. Uno, el mensaje de la DEA fue hecho para los trabajadores de la DEA y para que sea leído por los estadounidenses. El mensaje de la Embajada de Estados Unidos en México fue hecho para que sea leído por los mexicanos, no fue hecho para los estadounidenses. El trabajo de la Embajada es mantener la fiesta en paz con México y sus ciudadanos. Es una cuestión de diplomacia. No es lo mismo, no es lo mismo desmentir que contradecir. Que la DEA haya dicho una cosa y después la embajada haya dicho otra cosa, no significa que la embajada desmintió a la DEA, significa que la está contradiciendo. 3. Debido a que el gobierno de Estados Unidos, desde el gobierno de Estados Unidos, se están mandando dos mensajes contradictorios, el gobierno de Estados Unidos tiene que aclarar qué está pasando allí. Porque sus diplomáticos están diciendo una cosa y sus policías están diciendo otra. Así que hay que estar pendiente de lo que la prensa estadounidense cuestione o revele en las próximas horas, que sin duda va a llegar. Y 4, el gobierno mexicano todavía no se pronuncia al respecto. Es bastante importante conocer qué es lo que tiene que decir, pero ha mantenido el tema con mucho hermetismo, el tema del helicóptero, el tema de la detención y también el tema de la polémica, de los polémicos mensajes contradictorios enviados desde Estados Unidos. Ahora bien, te comparto uno de los episodios más tensos en la relación DEA-México, ocurrido el año pasado cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a esa agencia estadounidense de fabricar delitos. El contexto: acababan de detener a Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de la Defensa de Enrique Peña Nieto. La pregunta ahora es, ¿cómo sigue esa relación hoy en día? Pregunta que posiblemente, seguramente, será resuelta en las próximas horas. Así que no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Te lo muestro. Ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA. Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda